Dios tocó al estanque de Betesda y luego Dios usó al estanque de Betesda. Dios no te toca para dejarte quieto, Dios te toca para luego usarte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a este programa, Despierto y aún estoy contigo. La Biblia dice que Dios a Moisés le notificó sus caminos, pero a los hijos de Israel le mostró sus obras. El Señor te va a mostrar el camino que debes de coger, porque en los próximos días el que Dios va a usar va a ser a ti. La Biblia habla de un estanque que en hebreo lo llamaron Betesda. Y estoy en la serie Toma tu lecho y anda. Y estamos tomando como cita bíblica Juan 5, hablando de este hombre paralítico que tenía 38 años, no pudo valerse por sí mismo. Sin embargo, Dios tuvo un plan con él. Ahora, la Biblia dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo, es decir, de año en año el ángel descendía y tocaba el estanque. Pero el ángel tocaba el estanque no solo por tocarlo, el ángel tocó el estanque y luego usó al estanque. El ángel tocó al estanque y luego usó al estanque. Dios no te está tocando en la iglesia por tocarte. Dios te toca en la iglesia porque te quiere usar en la iglesia. Dios te está tocando porque te está preparando. Cada toque que Dios te da el domingo es una preparación. Cuando Dios te toca, te está quitando algo. Nota, el ángel descendía y tocaba el estanque. ¿Pero por qué el estanque? Porque el agua estaba estancada. Cuando el ángel tocó el estanque, las aguas podridas se sanaron. Lo podrido fue sanado. Lo malo fue quitado. Y después de que el ángel tocó el estanque y lo malo fue quitado y lo enfermo fue sanado, ahora utilizó lo que antes estaba enfermo. Porque el deseo de Dios no solamente es hablarte en la iglesia, sino que tú seas la boca de él en la iglesia. Apúntalo. El deseo de Dios no solamente es que tú veas enfermos sanarse por el poder de Dios a través de este hombre de Dios. El deseo de Dios es que tú también seas usado por Dios para sanar a los enfermos. El ángel venía y tocaba el estanque. Y la gente dirá, bueno, pero que necesitaba la sanidad eran los enfermos, el estanque también. Porque estaba el agua estancada. Y cuando el ángel tocó el estanque, todo fue removido. Escucha esto. El ángel tocó el estanque y las aguas se movieron. Primero Dios empezó con lo que iba a usar para después usar a lo que iba a utilizar para sanar. Mira esto. Hay mucha gente que Dios la está llamando para usarla. Y me llama la atención porque Dios no está interesado en gente que quiere quedarse en el estancamiento. Dios está interesado en aquellos que están aburridos de sentirse estancados. Dios quiere darle su toque a gente que han dicho, no quiero seguir estancado. Dios no está interesado en el estancamiento, al punto que cuando el arroyo de Querí se secó, Dios movió al profeta ante una vía de Sarepta. Porque Dios no está interesado en que tú estés en la sequía y en el estancamiento. Dios quiere que tú seas una fuente en Él. Dios quiere que tú seas una bendición para otro. La Biblia dice que estos enfermos estaban esperando el movimiento del agua. Y entre esos enfermos había uno que estaba más enfermo que todos. Para mí, en lo que entiendo una palabra. Los que estaban ahí eran cojos, ciegos y paralíticos. Este era un paralítico, pero tenía 38 años. Ahora mira bien. Tenía 38 años. Y la Biblia dice que Jesús vino a él y le dijo, ¿quieres ser sano? Pero antes de que Jesús le dijera esta palabra, Jesús supo que tenía 38 años con esa enfermedad. Y lo que me llama la atención es lo siguiente, es que en el estanque habían 5 caminos. En el estanque habían 5 pórticos. Esos 5 caminos son 5 oportunidades para que la gente reciba sanidad, para que la gente reciba liberación. Esos 5 caminos y esos 5 pórticos era la oportunidad para que los enfermos y aún el paralítico, yo siento una unción aquí, voy a soltar algo que acabé de recibir, para que el paralítico
recibiera la sanidad. Mas sin embargo el paralítico no recibe la sanidad aún con estos 5 caminos. 5 caminos para que cualquiera de los enfermos recibieran sanidad. Y estos enfermos, cuando el ángel tocaba el agua, salían corriendo por estos 5 caminos, por estos 5 pórticos, pero algunos eran sanos. Mas sin embargo, detrás había un paralítico que deseaba entrar en esos 5 caminos. Pero mira bien, de repente llegó Jesús a la vida del paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Mas sin embargo él estaba enfocado en los 5 caminos y perdió de vista el camino sexto. Y cuando el camino sexto llegó a él, estaba dándole a entender que lo iba a levantar de aquella enfermedad que tenía. 5 caminos habían tomado los enfermos. 5 caminos. Pero en ninguno de esos 5 caminos el paralítico había recibido sanidad. Hasta que llegó el 6.º camino. Y eso fue lo que le dijo el 6.º camino a la mujer samaritana. 5 maridos has tenido, pero el que tiene no es el tuyo. Y al 6.º día Dios creó al hombre. Por eso que el camino 6 fue el que levantó al hombre caído. El paralítico de Betesda está representando el hombre que cayó en el jardín del Edén. Y cuando el 6.º camino se le revela al paralítico de Betesda, es diciendo, voy a levantar a los hombres caídos que fueron creados en 6 días porque los voy a restaurar. Este hombre no entendió que Jesús lo que quería era sanarlo. Él estaba enfocado en los 5 pórticos. Él estaba enfocado en el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos, que tenía 5 caminos. Pero cuando el verdadero camino lo visitó, no entendió. Hay muchos de ustedes que han tenido muchos caminos abiertos. Hay muchos de ustedes que han querido entrar en caminos que no han podido ingresar. Hay muchos de ustedes que han querido entrar en puertas que no han podido entrar. Y ustedes ven cómo entra el uno y cómo entra el otro. Cómo entra fulano y cómo entra sultano. Y ustedes nadan que entran. Porque no han entendido que tu camino no es el camino que tomó el primo o el hermano. Que tu camino es Cristo. Y en ese camino van a ser bendecidos. En ese camino van a ser levantados. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Pero él estaba enfocado en el estanque de Betesda. ¿Quieres ser sano? Pero él estaba enfocado en los 5 pórticos. Que la bendición que te va a visitar hoy no te encuentres desenfocado. Que la palabra de Dios que se está siendo soltada hoy no te encuentres desenfocado. El paralítico de Betesda se enfocó en el hombre. ¿En quién está enfocado tú hoy? ¿En el dolor? ¿En la angustia? ¿En la depresión? Cuando Cristo te está diciendo, ¿quieres ser sano? Cristo te está diciendo, ¿quieres ser sano? Toma tu lecho y anda. Esta expresión la vamos a estar hablando el video que viene. Toma tu lecho y anda. Shalom.